1919, Brasil, que había disfrutado del virtual monopolio del caucho, solo abastecía la octava parte del consumo mundial. ¿Qué había ocurrido? Allá por 1833, Henry Windham, un inglés que poseía bosques de caucho en el río Tapajos y era conocido por sus manías de botánico, había enviado dibujos y hojas del árbol de la goma al director del jardín de Kew en Londres. Había que sacarlas de contrabando porque Brasil castigaba severamente la evasión de semillas y no era fácil. Al regreso, Henry Windham aparecía entre sus tribulantes en Belén do Pará, frente a la desembocadura del río. Invitó a las autoridades a un gran banquete. El inglés tenía fama de chiflado, se sabía en toda la Amazonía que coleccionaba orquídeas. Como eran plantas muy delicadas, explicó, las tenía en un gabinete herméticamente cerrado a una temperatura especial. Si lo abría se arruinaban las flores. Así las semillas llegaron intactas a los muelles de Liverpool. 40 años más tarde, los ingleses invadían al mercado mundial con el caucho malayo. La prosperidad amazónica se hizo humo. Quedaron, sí, sobreviviendo como podían los trabajadores que habían sido acarreados desde muy lejos para ser puestos al servicio de la aventura ajena. La financiación, la comercialización, la industrialización, la distribución y la sirena se quedó muda hasta que durante la Segunda Guerra Mundial el caucho de la Amazonía brasileña cobró un nuevo empuje transitorio. En Brasil, la llamada Batalla del Caucho movilizó nuevamente a los campesinos del Nordeste. Según una denuncia formulada en el Congreso cuando la batalla terminó, esta vez fueron 50.000 los muertos, que derrotados por las pestes y el hambre quedaron pudriéndose entre los seringales. Las plantaciones de cacao encendían sus cigarros con billetes de 500.000 reis. Venezuela se identificó con el cacao, planta originaria de América, durante largo tiempo. Los venezolanos habían sido hechos para vender cacao y distribuir en nuestro cielo las baratijas del exterior. Junto con el cacao, formando parte de su cortejo, coexistían la ganadería de los llanos, el añil, el azúcar, el tabaco y también algunas minas, pero Gran Cacao fue el nombre con el que el pueblo bautizó acertadamente a la oligarquía esclavista de Caracas. A costa del trabajo de los negros, esta oligarquía se enriqueció abasteciendo de cacao a la oligarquía minera de México y a la metrópoli española. Venezuela siguió siendo aurícula condenada al calvario de las caídas cíclicas de los precios del café y del cacao. Ambos productos surtían los capitales que hacían posible la vida parasitaria, puro despilfarro de sus dueños, sus mercaderes y sus prestamistas. La explosión de la nueva fortuna vino a dar la razón con más de 4 siglos de atraso a la expectativa de los descubridores españoles. En las últimas décadas del siglo XIX se desató la glotonería de los europeos y los norteamericanos por el chocolate. En Brasil el cacao hizo su ingreso impetuoso en el escenario económico al mismo tiempo que el caucho, y como el caucho dio trabajo a los campesinos del Nordeste. Al sur de Bahía, desde el Reconcavo hasta el estado de Espíritu Santo, entre las tierras bajas del litoral y la cadena montañosa de la costa, los latifundios continúan proporcionando en nuestros días la materia prima de buena parte del chocolate que se consume en el mundo. Los propietarios de las plantaciones que viven en las playas de Río de Janeiro y son más comerciantes que agricultores, prohíben que se destine una sola pulgada de tierra a otros cultivos.
Brasil disfrutó un buen tiempo de los favores del mercado internacional. Hacia la década del 20 y Ghana había conquistado el primer lugar. Los ingleses habían desarrollado la plantación de cacao en gran escala, con métodos modernos en este país porque entonces era colonia y se llamaba Costa de Oro. Pero hubo más de un periodo en que nadie hubiera podido creer de un destino mediocre. Aguardaba las tierras fértiles del sur de Bahía, invictos todo a lo largo de la época colonial. Los suelos multiplicaban los frutos, los peones partían las bayas a golpes de facón. Nada sabían los peones de precios ni de mercados, ni siquiera sabían quién gobernaba Brasil. Hasta no hace muchos años todavía no encontraban trabajadores de las facendas convencidos de que don Pedro II, el emperador, continúa en el trono. El puerto de Ilhéus, por donde se embarcaba casi todo el cacao, se llamaba la Reina del Sur, y aunque hoy languidece, allí han quedado los sólidos palacetes que los facenderos amueblaron con fastuoso y pésimo gusto. En Trianon, el más chic de los cabarets de la ciudad, el coronel Maneca Dantas encendía cigarros con billetes de 500.006, repitiendo el resto de todos los facenderos ricos del país en las alzas anteriores del café, del caucho, del algodón y del azúcar. La inestabilidad se hizo cada vez más estrepitosa y las tierras fueron cambiando de dueño. En apenas 3 años, entre 1959 y 1961, por no poner más que un ejemplo, el precio internacional del cacao brasileño en almendra se redujo en una tercera parte. Posteriormente, la tendencia al alza de los precios no ha sido capaz de abrir, por cierto, las puertas de la esperanza. La CEPAL augura breve vida a la curva de ascenso. Provocan así, disponiendo como disponen de los precios, periodos de depresión que lanzaban a los caminos de los trabajadores que el cacao expulsa. Los chocolates valen cada vez más, el cacao en términos relativos cada vez menos. Entre 1950 y 1960, las ventas de cacao de Ecuador aumentaron en un más de 30% en volumen, pero solo un 15% en valor. La economía ecuatoriana depende de las ventas de bananas, café y cacao, 3 alimentos duramente sometidos a la zozobra de los precios. Brazos baratos para el algodón. Brasil ocupa el 4.º lugar en el mundo como productor de algodón. A fines del siglo XVIII, el algodón se había convertido en la materia prima más importante de los viveros industriales de Europa. El uso que Aldrich inventó al mismo tiempo que Watt patenteaba su máquina de vapor, y la posterior creación del telar mecánico en Cartwright impulsaron con decisivo vigor la fabricación de tejidos y proporcionaron al algodón, planta nativa de América, mercados ávidos en ultramar. La crisis de la economía minera proporciona al algodón mano de obra esclava en abundancia. Agotados del oro y los diamantes del sur, Brasil parecía resucitar en el norte. Pero el hambre llegó con la prosperidad a la región de Maranhão, donde nadie se ocupa ya de cultivar alimentos. En algunos periodos solo hubo arroz para comer. La producción de algodón en gran escala en las plantaciones del sur de los Estados Unidos, con tierra de mejor calidad y medios mecánicos para desgranar y enfardar el producto, abatió los precios a la tercera parte y Brasil quedó fuera de competencia. Una nueva etapa de prosperidad se abrió a raíz de la Guerra de Secesión, que interrumpió los suministros norteamericanos, pero duró poco. Ya en el siglo XX, entre 1934 y 1939, la producción brasileña de algodón se incrementó a un ritmo impresionante. De 126.000 toneladas pasó a más de 320.000. Los excedentes agrícolas norteamericanos son, como se sabe, el resultado de los fuertes subsidios que el Estado otorga a los productores.
Así, el algodón fue el principal producto de exportación de Paraguay hasta que la competencia ruinosa de algodón norteamericano lo desplazó de los mercados y la producción paraguaya se redujo desde 1952 a la mitad. El dumping norteamericano del algodón no ha impedido que una empresa norteamericana, la Anderson Clayton Co., detente el imperio de este producto en América Latina, ni ha impedido que a través de ella los Estados Unidos compren algodón mexicano para revenderlo a otros países. El algodón latinoamericano continúa vivo en el comercio mundial, más que bien gracias a sus bajísimos costos de producción. En las plantaciones de Brasil, los salarios de hambre alternan con el trabajo servil en las de Guatemala. Los propietarios se enorgullecen de pagar salarios de 19 quetzales por mes. El quetzal equivale nominalmente al dólar y por eso fuera mucho. Ellos mismos advierten que la mayor parte se liquida en especies al precio por ellos fijado. En México, los jornaleros que desembulan de zafra en zafra cobrando $1.50 por jornada y solo padecen la subocupación, sino también y como consecuencia la subnutrición, pero mucho peor es la situación de los obreros de algodón en Nicaragua. Para la economía de Perú, el algodón es la segunda fuente agrícola de divisas.